Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión general del día de hoy. El tema de hoy es muy interesante y nos lo propuso el jefe de servicio de endocrinología, el doctor Antonio Miguel Hernández, y lleva como título Nuevas glucométricas, más allá de la hemoglobina glicada. Yo creo que va a ser de mucho interés para todos y sobre todo la atención primaria. Los dejo con el doctor Antonio Miguel. Hola, buenos días a todos los presentes que tenéis un mérito añadido y a los que estáis conectados. Vamos a hablar precisamente de un tema, como acaban de deciros, que yo creo que es de interés para todos, porque esto de las nuevas glucométricas, es decir, nuevas determinaciones que nos van a hablar sobre cómo es el control de la glucosa, pues empieza a desmontarnos mitos y por eso se añade la segunda parte, más allá de la hemoglobina glicada. Y uno dice, vaya por Dios, cuando lo teníamos todo claro, cuando ya nadie ponía ninguna duda que la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina glicada era el parámetro control, ahora viene un señor y nos dice que tenemos que pensar de otra manera. Bueno, pues realmente sí, porque han cambiado la tecnología, ha entrado en diabetes, la tecnología ha entrado muy fuerte en diabetes y ya no es solo un terreno acotado a un perfil muy concreto de personas, como pueden ser los endocrinólogos, las unidades de diabetes, sino que ya se está extendiendo más allá. Y ese más allá abarca todo el hospital, el contacto con la diabetes lo tiene todo el mundo y atención primaria. Yo en las clases que le doy a los alumnos les digo que lo importante en medicina es lo frecuente y lo grave. Y la diabetes reúne las dos cosas, reúne la frecuencia, es muy prevalente, y la gravedad porque mal llevada todos sabemos las consecuencias que tiene. Bueno, pues empezamos con el tema. A ver. Es que le había puesto esto, pero no sé si no funciona. Si no funciona, lo doy con la... Sí. A ver, ahora. ¿Con el ratón? Con el puntero. Ah. No va. Sin embargo, iba. Ah, sí. Bueno, muy bien. Pues empezamos en 1968 y Bob Dylan, tuvo una canción mítica, los que tenéis bastantes años acordaréis de ella, que decía los tiempos están cambiando. Y esa canción marcó un hito en la historia de la música. Y como él cambió, aquí lo tenéis cuando vino hace 5 años a Murcia, a la Plaza de Toros, pues también la diabetes, como la canción mítica de Bob Dylan, está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Yo creo que lo he dicho ya. La diabetes está cambiando porque estos nuevos conceptos que vamos a hablar, que son los conceptos de la monitorización de la glucosa, es decir, ¿qué nos sirve para medir cómo va la glucosa y qué objetivos de control, saber si lo que estamos viendo es que una diabetes esté bien controlada o no, ha sido la tecnología la que ha venido a revolucionarlo. ¿De dónde venimos? Bueno, pues en la monitorización de la glucosa venimos del famoso pinchazo en el dedo, que todos conocéis. Pinchazo en el dedo y tiras reactivas. Este pinchazo en el dedo y tiras reactivas, dicho de una forma más elegante, lo que es la automonitorización glucémica capilar. Está muy bien, nos ha servido durante muchos años, en las 4 últimas décadas ha revolucionado también la diabetes, porque antes de eso no teníamos información de cuál era la glucosa que tenía un diabético, solo la que se sacaba en la extracción en vena. Entonces, la llegada de la monitorización en el dedo, el pinchazo en el dedo, supuso o ha supuesto una revolución. Pero claro, esto era la famosa libreta apuntando, los que tenéis experiencia en diabetes sabéis que era la libreta que traían los diabéticos llena de las manchas de sangre, apuntando las cifras que tenían o bien descargando de los monitores. ¿Y qué digo del control de la glucemia? O sea, del control del diabético. ¿Cómo sabíamos si un diabético va bien? Pues nos hacíamos caso a la archifamosa hemoglobina glicada y lo teníamos clarísimo, el 7 como la cifra mágica, a partir del cual, pues eso era un mal control, la cifra normal, rondando el 5, el 6, vale, muy bien. Lo teníamos totalmente establecido y te dediques a lo que dediques, todos sabemos que un diabético va mal si tiene más por encima del 7%. Ya sabéis que la hemoglobina glicosilada o glicada es una fracción de la hemoglobina que se oxida, se glicosila, se oxida en función directa a las cifras de glucosa, de tal forma que recoge la media. Esto es un concepto muy importante, recoge la media de la glucosa en los 3 últimos meses
que es el tiempo que dura la vida de un eritrocito, de un glóbulo rojo. Bueno, pues muy bien, hasta aquí todo el mundo tranquilo y feliz. Pero como digo, llega la tecnología, y la tecnología llegó a la diabetes hace años con las bombas de infusión de insulina y más recientemente con los sistemas de monitorización. ¿Qué significa eso? Son sistemas que lo que hacen es que nos ayudan a medir la glucosa independientemente del famoso pinchazo en el dedo. ¿Y cómo lo hacen? Pues es la monitorización intersticial. Y aquí aparece otra palabra clave. Nosotros hasta ahora medíamos la glucosa en sangre, bien en plasma cuando se sacaba en la vena o bien en sangre total cuando la pinchábamos en el dedo. Pero ahora aparece un nuevo concepto que es intersticial. Esto significa que lo que nosotros estamos midiendo ahora no es la glucosa en sangre, sino que estamos midiendo la glucosa en el líquido intersticial. El líquido intersticial, debajo de la piel, tiene la misma cantidad de glucosa que la que hay en los vasos, la que hay en la sangre. Lo único es que, pues, se transmite con un decalaje de unos 20 minutos, la sangre que hay en un vaso aparece en líquido intersticial, pero es la misma cantidad. Entonces nosotros lo que nos vamos, tener un acceso vascular continuo para medir la glucosa sería imposible, pero sí estamos midiéndola en líquido intersticial. Al medirla en líquido intersticial tendremos aquí un sensor, aquí hay un filamento que eso es de teflón, no es una cosa metálica, que va midiendo continuamente la cifra de glucosa en líquido intersticial. Anda, pues esto que empezó en fase experimental, se empezó a introducir en diferentes sistemas hace unos 15 o 20 años, luego ya se fue extendiendo y ahora estamos viviendo una verdadera revolución. Hay dos tipos de monitorización, siempre hablaremos en líquido intersticial, ya se acabó la monitorización midiendo en sangre total. La monitorización que se llama en tiempo real, y aquí no me voy a meter mucho porque hay muchos sistemas un poco complejos que hay que calibrar. Estos sistemas se conectan a bombas o no se conectan a bombas y hacen una medición continua. Cada X tiempo van midiendo la cifra que hay de glucosa en líquido intersticial y la van transmitiendo a un sistema de registro. Como digo, no me voy a meter mucho en estos sistemas, no porque no sean buenos, que son unos sistemas magníficos, que los utilizamos, pero que nosotros nos vamos a centrar más en este sistema, en el de monitorización de registro a demanda o sistema flash. Aquí también el monitor, como veis, esto lo habréis visto casi todos, este tapón que llevan muchos diabéticos, que lo llevan en la playa, lo llevan en cualquier sitio, se ven, nadie se esconde de esto. Entonces, pues este tapón es el sensor que está aquí puesto en la piel, que se pega. Este sensor tiene la ventaja de que se cambia cada 15 días, cada 14 días, y que es desechable. No hay que calibrarlo, es desechable. Entonces, pues se pone y se lee con un lector o bien con una app, que es lo que hace la mayor parte de la gente. La gente tiene una app y lo lee con su móvil o sensor. ¿Y cómo lee? Pues esto va transmitiendo cada minuto va leyendo la cantidad de glucemia intersticial que hay, la cantidad de glucosa que hay. Lo va midiendo. Pero para que el usuario, el diabético, lo conozca, tiene que pasarse el sensor, o el lector, perdón, o pasarse el móvil. Entonces, en el momento que se lo pasa, le dice la cantidad que tiene. Imaginaros la cantidad de veces que puede saber un diabético a lo largo del día la cifra de glucosa que tiene. Pues las veces que se pase el lector. Eso es una información infinitamente más poderosa que la que antes teníamos e infinitamente menos agresiva que la que antes teníamos, que era que hay que pincharse. Bueno, y decimos que nos vamos a centrar más en este sistema a demanda o sistema flash de monitorización continua, que la verdad es que ha sido un prodigio de la tecnología, convertir algo tan eficiente en una cosa desechable, porque esta es la razón principal, y es que los sistemas públicos de salud están financiando este sistema. En Murcia, para que os hagáis una idea, el Servicio Murciano de Salud, somos una de las comunidades que vamos más avanzadas en la implementación de esta financiación. Prácticamente todos los diabéticos tipo 1, es decir, los diabéticos que se pinchan insulina lo llevan, y una elevadísima proporción ya de los diabéticos tipo 2 que se insulinizan activamente, es decir, que llevan una pauta parecida a la que llevan los diabéticos tipo 1, también lo llevan. Esto supone
en el que esté financiado. Además, se hace por un sistema de que se les distribuye en casa, se les manda a casa estos tapones, se les mandan cada mes o cada 2 meses para que ellos se lo vayan cambiando. Ha supuesto una verdadera revolución en el concepto del control de la diabetes. No voy a contaros anécdotas, pero quizá una frase que me dijo al principio un diabético tipo 1 a mí me lo resume. Es que yo ahora me conozco. Claro, la diferencia de saber qué cifra de glucosa tienes pinchándote X veces al día a poder saberla cada minuto cambia infinitamente la capacidad de conocimiento que tiene un diabético sobre sí mismo y sobre el control de la diabetes. Bueno, pues vamos a centrarnos con la información que da este sistema. Y antes de eso, no nos olvidemos, como hemos empezado diciendo, que la información que nos dan estos sistemas de monitorización continua vienen, en cierta manera, a desplazar la hemoglobina glicosilada. Bueno, vamos a contextualizarlo. La hemoglobina glicosilada ha sido y es el patrón oro, la famosa traducción del gold estándar, en el control de la diabetes, incluso en el diagnóstico de la diabetes. Ahora, para diagnosticar una diabetes, utilizamos más la hemoglobina glicosilada que la misma cifra de glucosa basal, para monitorizar cómo responden los fármacos, para las complicaciones crónicas. Está estandarizado. Esto no quiere decir que tengamos que derrumbar la hemoglobina glicosilada, pero sí tenemos que conocer los defectos que tiene la hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada saca una media, y las medias pues siempre pueden estar, las medias tienen extremos, y muchas veces cuando nosotros decimos que tiene una hemoglobina de 8, pues puede tener glucemias que están oscilando entre eso, 150 y 220. Claro, es un rango muy amplio. El ejemplo que siempre se pone es este, el que una misma persona con una hemoglobina glicosilada en límites razonables puede obtener un control que es muy malo, malo o aceptable. Bueno, sin entretenernos, aquí se ve perfectamente. En azul, esto es una persona que tiene una hemoglobina de 8 y está pues aceptable. Esta también tiene una hemoglobina de 8 y ya está mal, y esta tiene una hemoglobina de 8 y está muy mal. O sea que realmente, ¿qué está ocurriendo? Pues es que la hemoglobina glicosilada no es capaz de esto, de reflejar lo que se llama la variabilidad glucémica. ¿Qué significa esto de la variabilidad glucémica? Pues que tú puedes tener una media buena, pero esa media buena puede ser a expensas de tener cifras muy altas y cifras muy bajas. No necesariamente tiene que estar en un rango. Y es el ejemplo este que se pone siempre aquí. Aquí tienes un diabético que tiene cifras de 300 y cifras de 40 y le sale 8 de hemoglobina. Este diabético no. Este diabético está entre cifras de 50, de 60 y de 180 y está con la misma hemoglobina glicosilada. Luego, la hemoglobina glicosilada es lo de siempre, es una media que si no tiene grandes oscilaciones te da una información bastante precisa, pero que como tenga variabilidad glucémica pierde mucho su eficiencia. Pero es que además hay otro concepto. La hemoglobina glicosilada mide la media de 3 meses, pero realmente refleja fundamentalmente el último mes. Entonces tampoco refleja realmente todo este tiempo que ha pasado. Y luego tiene muchas influencias, o bastantes influencias, especialmente con enfermedades hematológicas. Al estar midiendo el eritrocito, el glóbulo rojo, pues las anemias, luego muchas enfermedades hematológicas, enfermedades crónicas, la enfermedad renal crónica, situaciones fisiológicas, fármacos. Es decir, como veis, la hemoglobina glicosilada ha sido y es una cosa magnífica, pero tiene bastantes limitaciones. Entonces, las nuevas glucométricas, las nuevas mediciones, que luego las vamos a reducir a las dos más importantes, que es tiempo en rango y gestor de glucosa, estas nuevas glucométricas nos las aporta, como digo, este sistema de monitorización continua a demanda, que es el sistema FLASH. Este sistema FLASH pues es el que nos ha enseñado a ver la diabetes de forma diferente en cuanto a su control. ¿Y qué aporta? ¿Qué sabemos que aporta? Porque ya tenemos experiencia de ello. Pues aporta una cosa muy sencilla, que la visión es mucho más real y muchísimo más exacta que la que tenemos con la hemoglobina. Insisto, ¿la desplaza? No, la complementa y la mejora. Y puede que la hemoglobina glicosilada se quede como parámetro para un sector importante de diabéticos, que son aquellos por ahora en los que no se les financia estos sistemas de monitorización, que son aquellos que no están insulinizados. Pero al plazo que va la tecnología o la rapidez que va la tecnología, es bastante probable que en un plazo no muy lejano la inmensa mayoría de los diabéticos se puedan beneficiar de este sistema de monitorización continua de glucosa. Es que, claro,
Hay que ser diabético para saber la diferencia de pincharte o ponerte un tapón una vez cada 15 días a pincharse 9 veces al día en el dedo. Claro, no tiene color. ¿Es necesario conocer la esta glucométrica no siendo endocrinólogo? Pues uno se podría pensar, todo esto está muy bien, pero esto es cosa de los endocrinos, ¿no? Allí con sus diabéticos, con su insulina, con sus cosas, con su aparato, unos gráficos estupendos. ¿A mí qué me importa eso? Pues sí importa. Importa porque cada vez más son los diabéticos que ya se guían por estas nuevas glucométricas que aporta estos sistemas de monitorización continua de glucosa. Y lo peor es que un buen día te aparecen en la consulta, bien seas enfermero, bien seas médico, y te ponen en la cara un control de estos. Y la cara que se te queda a ti, si no sabes interpretarlo, puede ser épica. ¿Qué quiere decir? Que hay que conocer inexcusablemente esto porque es lo que te van a enseñar a partir de ahora los diabéticos. Los diabéticos te van a traer una hemoglobina glicada o no. Y si te traen una hemoglobina glicada, eso sí lo sabrás interpretar. Pero como te presenten un gráfico con esta nueva glucométrica, tú tendrás que saber mínimamente interpretar. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son. Para ello nos vamos a fijar en una cosa que se llama el informe AGP, que no es nada más que el informe básico que da este sistema. Este sistema da un informe básico que está formado por esto. Ahora lo repetiremos, aunque os parezca mucha información o que os despistéis, no es tan difícil y ahora lo vamos a repetir. Aquí hay dos partes. Hay una primera parte en la cual hay una información de los parámetros más importantes. En los parámetros más importantes, ya lo voy diciendo, son el tiempo en rango y el gestor de la glucosa. Esos son los dos parámetros más importantes. El tiempo en rango es fácil de entender. Nosotros ponemos unos límites en los cuales consideramos que el diabético está bien controlado. ¿Qué límites son? Pues por debajo 70, todo lo que sea por debajo de 70 ya puede entrar en el mundo de la hipoglucemia, y por encima de 180. 180 es el límite máximo tolerable después de una comida. En condiciones basales, un diabético tiene que tener entre 70 y 120 o 130 y después de una comida puede llegar hasta 180. Luego ponemos 70 y 180 como un margen razonable donde consideramos que está bien y eso es el rango que nosotros damos como normal. Pues el tiempo en rango será el tiempo que esté el diabético en ese margen a lo largo del día. Y el gestor de la glucosa es un concepto que viene a suplir a la hemoglobina glicosilada con la integración de las múltiples mediciones que tiene un diabético con este sistema de monitorización continua. Quiere decir que es un cálculo equivalente a la hemoglobina glicada, pero que no se basa en qué nivel de hemoglobina está oxidado, sino se basa en una integración de las miles de determinaciones que se hace un diabético en 14 días. Bueno, lo repetiremos. Y luego, por si hubiera poca ventaja, tenemos esto otro, que es que todo queda reflejado en forma de gráfico. Este gráfico, que se llama el perfil de la glucosa, el gráfico de perfil, refleja lo que ha pasado en 14 días, pero como si fuera un solo día. Es decir, aquí está la media, la integración de miles de determinaciones que va detectando el aparato y lo pone como si fuera un día tipo y todo integrado. La grandísima ventaja que tiene la información que dan estas nuevas glucométricas es que es visual, es que es totalmente intuitiva. Si yo parara aquí la charla y os dijera cómo manejáis con esto, estoy completamente seguro que acabaríais dándome una forma de manejarse que sería casi la adecuada. Porque es que se ve en la parte de arriba, es que el gráfico que da la información es así. No, eso no es, eso de los colorines, el semáforo, no es que lo ponga yo, es que sale así. Entonces tú, intuitivamente, si ves mucho verde y poco rojo, dices, esto va bien. O si tú ves esa gráfica y ves que hay una mediana, que es el valor medio que hay, y una dispersión, y esa dispersión no es muy grande, dirás, pues se pasa el día en sitios razonables, no se pasa el día ni arriba ni abajo. Ahora lo repetiremos. Insisto, los dos grandes parámetros que yo creo que os debéis de quedar para saberos manejar son simplemente estos dos. El tiempo en rango, que es el tiempo que pasa un paciente en ese intervalo que nosotros hemos puesto y que normalmente es 70-180. Y el indicador de la gestión de glucosa, el GMI, que como digo es la hemoglobina glicosilada en función de la media, pero de la media de miles de determinaciones.
que se saca en 14 días. Entonces, ¿diríamos que esta nueva forma de hemoglobina glicosilada es mejor? Bueno, no sé si es mejor, es diferente, muchas veces coincide con la hemoglobina glicosilada, pero es, desde luego, tremendamente fiable. Tiempo en rango. La foto que nos da el informe que da el aparato es esta, sencillísima. De 70 a 180, intervalo objetivo, por debajo, en rango de hipoglucemia, pues de 70 a 54 y por debajo de 54 ya una hipoglucemia clínicamente severa. Entonces, muy alto es por encima hasta 250 y muy alto por encima de 250. Entonces, todos entenderemos que un buen gráfico será cuanto más chiquitos sean los valores de arriba y sean los valores de abajo y más esté en verde, pues la cosa irá mejor. Nosotros siempre se establecen unos márgenes de tal forma que decimos, bueno, pues ahora lo comentaremos para que vaya bien, pues que el 70% esté en esa zona verde. Bueno, esto es la foto que nos sale. El tiempo en rango. Sencillísimo, visual, y solo verlo ya nos da una foto de cómo va ese diabético. Normalmente estas son las cifras que se aceptan como márgenes razonables, que no son difíciles de recordar. Y luego, además, el informe que sale por parte del aparato nos lo recuerda, por si se te ha olvidado, no te preocupes. Cuando sale el informe te recuerda cuáles son los rangos que debes de mantener, que son esto que os pongo aquí. Un 70% de tiempo en rango, un 25% para la mayoría de los diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. Insisto, hasta ahora, insulinizado, que es en quien estás financiado. Pero hay gente que se lo está poniendo que no es insulinizada. Y bueno, ¿por qué no? Y acabaremos viéndolo en un plazo no largo. Yo creo que sí. Un 25% en los que están entre de 180 a 250 y lo menos posible por encima de 250. Y que digo, en hipoglucemia, por menos de un 1%. El menor tiempo posible en hipoglucemia. En las personas mayores, frágiles, que tienen riesgo de hipoglucemia, se puede ser un poco más flexible en estos rangos y aumentar un poco más lo que llamaríamos la zona de un poco alto o alto. Pero bueno, en general, quedaros con el gráfico de la izquierda, que nos viene a representar de la derecha, izquierda de mi derecha, lógicamente, ese famoso 70% en zona verde y el resto un poco por arriba y mucho menos por abajo. Hay una variante que solamente deciros, que son las embarazadas. Las embarazadas cambiamos lógicamente los criterios, ya es entre 60 y 140 y cambiamos según sea la diabetes pregestacional, es decir, la diabética que se queda embarazada o bien la diabetes gestacional, la mujer normal que tiene un aumento de la glucosa durante el embarazo. Hemos visto la foto, el semáforo, y ahora vamos a ver la curva. ¿La curva qué nos marca? La curva nos marca en primero, señalado con el número 1, lo que se llama la mediana. La mediana es un término estadístico que refleja el valor medio. Es decir, no es la media, que es la suma de todo dividiendo en el número de factores, sino, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, la mediana de 7, 8, 9, 10 es 9. Perdón, 7, 8, 9, 10, 11 es 9. El valor medio. Entonces, ese valor medio es el valor, diríamos, que es siempre el valor medio, no es la media exacta. Acota mucho mejor la dispersión como valor estadístico. Entonces, siempre que veamos esa línea azul, esta línea azul que es la mediana, pues nos estará reflejando por dónde va en la mayor parte del día. Luego existen unos valores que son los rangos, se llama intercuartílico, que representan el 75 y el 25. De tal forma que cuando estás en esa zona de azul oscuro, esa es el 50% del día estás en esa zona, entre el percentil 25 y el percentil 75. Y luego están los rangos interdecílicos, que son el percentil 5 y 95, que nos marcan los valores ya más extremos. Quiere decir que el 90% del día estás en ello. ¿Qué ocurrirá? Pues una curva será buena cuando la mediana esté siempre entre esos valores objetivos que nos hemos marcado, la mediana en el valor objetivo, la zona azul oscura, que es la zona del rango intercuartílico, pues esté lo más estrecha posible,
y igual forma se puede decir en la zona de azul más claro, que es el rango interdecílico. Es fácil de entender que esta curva tremendamente gráfica, será mejor cuanto más estrecho esté y metido dentro del rango. Insisto, es tan visual y es tan fácilmente deducible que con poco que lo veas en un par de ocasiones, una simple foto ya te está dando una idea sin tener que dar explicaciones. Antes, sabes que teníamos que saber qué pasa con una determinación de glucosa, con la siguiente, que si le ha bajado, que si le ha subido, el por qué, porque no sabíamos lo que pasaba. Era como ver una película. Yo siempre le digo a los residentes, esto es como antes, veíamos una película y veíamos un primer fotograma en el que salía una pareja, luego un segundo fotograma en el que se casaban y otra tercer fotograma en el que estaban separados y no sabíamos qué ha pasado en medio. Suponíamos lo que había pasado en medio, pero no lo sabíamos. Ahora tenemos todos los fotogramas de la película y sabemos interpretar perfectamente qué ha pasado en el día de un diabético. Vamos a ver algunos casos que siempre son muy... voy a coger... Así se oye mejor. Vamos a ver algunos casos clínicos reales. Bueno, perdonadme que esto es... Estos son casos recogidos de la consulta. Bueno, por lo pronto, esto es lo que sale. ¿Esto es lo que vemos? Sí, esto es lo que vemos. Entonces yo, insisto, sin deciros nada, de aquí de este paciente que le hemos quitado el nombre, que era un diabético insulinizado, ¿qué podemos decir nada más que verlo así, arriba y abajo? Pues que va bien. Vamos, de cajón, que va bien, no, va muy bien. Porque fijaros qué es lo que tiene. Fijaros qué es lo que tiene. Primero vamos a interpretar esto. Vemos que casi todo es verde. Decimos, pues este va bien. Pero es que abajo está metido todo en la caja. Va muy bien. Vamos a ser un poquito más finos. Vamos a decir, primero, ¿cuál fue el rango de tiempo que estuvo este paciente con esta? Voy a cambiar. No, así voy. No. ¿Cuál fue el rango de tiempo que estuvo este paciente? 14 días. 14 días es lo que dura el tapón, lo que dura el sensor. Hay un dato que siempre es importante que lo veamos, que es el tiempo que el sensor está activo. Es decir, si ese diabético no se pasa el sensor o no se pasa el móvil, pues claro, recoge poca información. No va acumulando datos del aparato. Aquí no, aquí estuvo casi 90%, luego va bien. Aquí te recuerda lo que, por si se te olvida, lo que tiene que estar un 70% en el rango para que no se te olvide. Glucosa promedio. Si nosotros sacáramos la glucosa promedio que ha tenido con las miles de determinaciones, es 137. Está bien. Contando que hay periodos postprandiales, sería prácticamente el de una persona normal. Cualquiera de nosotros nos miden esto y nos saldría una cosa así. Luego, el indicador de gestión de la glucosa. Esa nueva forma de hemoglobina glicosilada, un 6,6%. Genial. Y luego hay un factor que se llama la variabilidad de la glucosa, que indica la posibilidad de extremos. Esto se tiene que tener menos de un 30 y tantos por ciento. Un 34%, 36%. Pues tiene un 19%. Pero es que aquí, si contáis que esto es el promedio, esto se supone que es un día, pero resume los 14 días. Mirad lo que pone. ¿Qué tiempo ha estado de las 24 horas del día en el intervalo? Pues 23 horas y 48 minutos. Madre mía, pues se ha pasado el día entero adentro. Ha estado por encima alto, pues un 4%, unos cuantos minutos y apenas unos minutos en cifra muy alta y ninguno en hipoglucemia. Esto es un control perfecto, pero es que nos venimos de aquí y lo vemos. ¿Dónde está la mediana? La mediana está siempre en rango, pero es que el rango intercuartílico en ningún momento se sale del cuadro, se sale de los valores de referencia. Y el rango interdecílico levísimamente se sale aquí, en este periodo, por encima. Y ningún momento por debajo. Bueno, podemos decir que se trata de un diabético. Antes este diabético tenía 6,6 de hemoglobina glicada y a lo mejor no era así. A lo mejor su hemoglobina glicada reflejada 6,6 tenía un montón de hipoglucemia y un montón de cifras por encima de lo normal. Aquí sí sabemos la verdadera realidad, la foto real de cómo va controlado ese diabético. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo, pues ya, siempre viendo la foto volvemos a lo mismo. Entendemos que pues va mal. No irá fatal, pero va bastante mal. Ya entramos en detalle. Los 14 días, entramos en detalles, tenemos los 14 días, el 87% del sensor está activo. La glucosa promedio ya
190. El gestor de glucosa, es decir, esa nueva forma de medir la hemoglobina, 7,9. Va mal. Ya digo, no va espectacularmente mal, pero va mal. La variabilidad de la glucosa ya está por encima de ese 30 y pico %. Y cuando venimos aquí resulta que el número de horas que está, insisto, esto representa un día resumen. No es que sea el resumen de un día, sino que es la media de 14 días representados como si fuera solo un día. Pues solo un 42% está del tiempo en lo que nos conviene. Tiene mucho alto, muy alto, cifras muy altas y cifras altas y cifras sensibles, no despreciables, bajas, que eso es tremendamente peligroso. En cifras de hipoglucemia, en rango subclínico o en rango clínico. Pero es que no hay nada más que ver. Otro, aquí abajo. Aquí el AGP, aquí abajo tenemos, mirad dónde va la mediana. La mediana va bien hasta aquí, empieza a irse, el rango intercuartílico en esta parte del día está todo el día por encima de lo deseable y algunas veces de lo muy poco deseable. Claro, esto no es solo para ver la foto, esto también nos sirve a nosotros para ajustar el tratamiento. Entonces aquí, sin ser muy listos, ni ser especialistas, ni ser personas que nos dediquemos todos los días a la diabetes, tendríamos que decir, vamos a ver, ¿qué pauta de tratamiento lleva este diabético? En este caso, era un diabético tipo 1, que es, como sabéis, llevan o bombas de insulina o llevan una monitorización en forma de un tratamiento en forma de una insulina basal, argina generalmente, pinchado una vez al día, que sirve como insulina colchón, que dura 24 horas, y luego un pinchazo de insulina rápida antes de cada comida. Pues aquí claramente, si empieza con cifras altas, de media, la mediana está alta, quiere decir que le falta la basal. Pues sí, de basal le falta algo, pero donde le falta fundamentalmente, veréis, es que a partir de media mañana se va, pues a lo mejor le falta insulina rápida en el desayuno o algún suplemento en media mañana porque hace un media mañana que es exagerado, le falta clarísimamente insulina rápida en la comida. ¿Veis? Y así, simplemente con la foto nosotros podemos deducir no solo cómo va, sino qué tenemos que hacer. Y además lo deducimos, hombre, si te dedicas a ello lo ves enseguida, pero tampoco hace falta ser, como digo, un súper experto en diabetes para entender dónde tienes que actuar con el tratamiento. Esto cambia, como digo, radicalmente el concepto. Antes era todo arte. Yo recuerdo que cuando nos decían, bueno, ¿y cómo controláis vosotros a los diabéticos? Los endocrinos, que hasta ahora teníamos poca tecnología y eso nos daba, pues, nos sentíamos un poco inferiores a otros que meten tubo y hacen cosas y ponen aparatos. Pero ahora ya tenemos un poquito de tecnología. Decíamos arte, arte. La diabetes es arte, es todo puro arte. Y eso impresionaba mucho a los demás, ¿no? Hay que ver qué gente. Pues no era arte, era imaginación. Nosotros imaginábamos lo que suponía, imaginábamos que eso era así, porque llevábamos mucho tiempo viéndolo, pero a lo mejor la imaginación no coincidía con la realidad. Aquí no hay engaño. Con esta foto no hay engaño. Si tú no sabes hacer esto, es porque no entiendes lo básico de la diabetes. Y aquí no es imaginación. Aquí sí sé yo exactamente lo que está pasando hora a hora, día a día. Muy bien, pues vamos a poner otro ejemplo más. Vaya, ¿qué ha pasado? Otro ejemplo más. Este va mal, pero va diferente. ¿Entendéis? Se puede ir mal, va diferente. Lo mismo, el sensor activo el 100% del tiempo. Miramos el semáforo y se parece al anterior, ¿a que sí? Se parece. Es decir, intervalo, solo un 40 y tantos % está en objetivo, pues ya no va bien. Este no va bien. Está mucho tiempo alto y un poquito de tiempo bajo, tampoco deseable. Pero como veis, el perfil es diferente. Este parece que está subido todo el día. No es el perfil de antes, que estaba a partir de la mitad del día alto. Aquí está subido todo el día. Aquí sería mucho más fácil ajustar el tratamiento. Bueno, sale una hemoglobina glicosilada parecida a la anterior, pero como veis, el perfil no tiene nada que ver al anterior. Yendo mal es otro concepto de que no tiene nada que ver como el anterior mal. En el anterior mal hacíamos una forma, modificábamos el tratamiento de una forma y en este tenemos que modificarlo de otra. ¿Cómo? Pues si vemos que aquí la mediana, la línea azul oscura, va casi todo el día, está por encima de lo deseable, evidentemente a este paciente le falta insulina basal. Está clarísimo que lo que le falta es
que si se ponía 24 unidades de glargina podemos irnos a 32 y no le va a pasar nada. Le falta insulina basal porque está todo el día por encima. Y luego, pues a lo mejor le falta un poquito de insulina rápida en el desayuno, otro poquito en la comida, y en la cena no hay que tocarle la insulina rápida. Fijaros qué rápido lo he dicho yo también, utilizando sentido común. Pero insisto, cualquiera de vosotros, con un poquito de manejo, lo deduciría sin hacer un grandísimo esfuerzo mental. Es decir, es otro caso de un diabético que no va bien, que no tiene hipoglucemia. Fijaros, a diferencia del anterior, apenas tiene hipoglucemia. Es que el límite de la hipoglucemia no llega, en ningún momento no llega a la hipoglucemia, pero se pasa la mayor parte del día por encima del objetivo. Bueno, pues este es otro ejemplo y así podríamos poner mucho y yo no quiero aburrir. Entonces, resumiendo, ¿significa que en los objetivos de control de una diabetes ya no hay que hacer caso ni a la glucosa ni a la hemoglobina glicosilada? No. A la glucosa le tenemos que hacer caso y a la hemoglobina glicosilada también. Pero nos vamos a tener que acostumbrar a que, aparte de hablar de glucosa y de hemoglobina glicosilada, cuando hablemos de parámetros de control de un diabético diremos hemoglobina glicosilada menor de 7 o gestor de la glucosa menor de 7. Glucosa capilar menor de entre 80 a 130 o 70 a 120, lo que queramos. Y después de las comidas 180. Eso está bien. Eso está bien, pero ya no hay que marcárselo al diabético. Tienes tú que verlo reflejado en el informe que te va a dar la monitorización. Y decirle, oiga usted tiene que tener un tiempo en rango por encima del 70%. Usted el 70% como mínimo del tiempo en un día tiene que estar bien, porque todo lo que esté por encima y sobre todo lo que esté por debajo, un debajo de rango de menos de un 4% puede ser realmente peligroso. Bueno, pues con esto he acabado. Si queréis hacer alguna pregunta, he intentado que sea fácil de entender, porque no es difícil, pero que inexcusablemente nos tenemos que acostumbrar a esta nueva forma de entender la medición de la glucosa, porque, insisto, es la que nos van a presentar los diabéticos. Ya no van a venir con esa libreta apuntándose las cifras del dedo, sino van a venir con un semáforo y van a venir con un perfil y no nos queda más remedio que saberlo. Muchas gracias.